en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa. ¿Qué pasa? Y en los días precedentes se ha mencionado un tema bastante importante. ¿Qué pasa con el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Vamos a intentar establecer una reflexión general en torno a lo que supone estas competencias, esa función que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país. Esto en el marco de la institucionalidad del Estado. Tiene un rol asignado importante el legislativo y además tiene formas, metodologías de trabajo, características de trabajo que tendrá que ser dilucidado. Esto en función de un incidente de violencia que se ha registrado en los pasados días y que han derivado precisamente en reflexiones ya integrales, no solamente del hecho en sí mismo, sino qué es lo que está ocurriendo, cómo está trabajando, en qué escenario está trabajando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a hacer precisamente referencia a estos aspectos en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las tareas del sistema judicial boliviano, incluido el Ministerio Público. Esto en función de la situación que tiene el exministro de Gobierno Arturo Murillo. Recordemos que se ha mencionado en distintas ocasiones, las autoridades de gobierno lo hicieron así. Una vez que fue detenido en Estados Unidos, se anunció rápidamente que se iba a buscar su extradición, pero hubo algunos errores, si se pueden denominar así, que se habrían cometido porque el documento que se ha preparado, el exhorto suplicatorio, no estuvo preparado en inglés y la propia Cancillería boliviana tuvo que devolver el documento a la Fiscalía y tendrán que enmendarse estos errores, pero el simple hecho de haberse procedido de esta forma deja nuevamente la imagen del sistema judicial, incluido, reiteramos, el Ministerio Público, la imagen muy por debajo de lo que se esperaría. Bueno, este es el segundo punto también del programa. El tercero tiene que ver, para finalizar el programa, vamos a abordar algunas consideraciones sobre el curso de la pandemia del COVID-19 en nuestro caso, con distintos problemas que se han ido presentando, el tema de la vacunación, entre otros aspectos. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están junto a nosotros el diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui. También está el exdiputado nacional, exdirector de Autonomías de la Gobernación Paceña, don Fabián Yaxic, y finalmente el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, diputado Juan José Jáuregui. ¿Qué mencionar frente a este primer punto? ¿Cuál es el rol de la Asamblea? ¿Qué deben hacer los legisladores? Obviamente hay una constitución que establece estas funciones, pero se debe dar cuenta de cómo debe funcionar. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Bien, gracias José Luis, y por intermedio de tan importante medio de comunicación
Permíteme hacer llegar un saludo a todos los amigos y amigas que están haciendo seguimiento de tan renombrado programa. También aprovechar la oportunidad para hacer un saludo al doctor Marcelo Silva, también al compañero exdiputado Fabián Yacic, y obviamente ingresar al tema ya. En realidad el trabajo de la Asamblea Legislativa está vinculado a criterios constitucionales que van desde los criterios vinculados a las facultades de fiscalización, gestión, legislación vinculado al tema de la aprobación de leyes. En realidad, y el trabajo que se inició en la sesión de la Asamblea Legislativa que fue convocado en esta semana, en el cual fue objeto de noticia a través de distintos medios de comunicación, no solo nacionales sino también internacionales, estuvo vinculado a la facultad de fiscalización que deben desarrollar los diputados y las diputadas y los senadores de la misma manera. En ese sentido, que esta actividad de la interpelación que fue solicitada por parte de representantes de la bancada de Creemos estuvo vinculada al cumplimiento de normas, el artículo 159, el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, nos referimos al artículo 7, por ejemplo, también del Reglamento General de la Cámara de Diputados, en su numeral 2, que señala con mucha precisión lo siguiente: proponer interpelaciones. Los diputados y las diputadas tienen la facultad de proponer interpelaciones a los ministros y ministros de Estado en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, señalan. Bien, bajo ese criterio se procedió a señalar la sesión plenaria conforme los procedimientos que señala el Reglamento General de la Cámara de Diputados, que van desde el artículo 144 hasta el artículo 152 de esta norma. Pero lo preciso está vinculado al procedimiento. Y parece que muchos de los problemas que estamos teniendo los bolivianos y las bolivianas en estos últimos años están fundamentalmente vinculados al desconocimiento de las normas o al incumplimiento de las normas. O sea, somos una instancia, somos una sociedad organizada políticamente, somos una instancia deliberativa, la Cámara de Diputados y Senadores, que debemos ir cumpliendo normas, reglamentos. Y bajo ese criterio, lo que no ha sucedido en oportunidad de este proceso interpelatorio es sujetarnos a los procedimientos que regula estas actividades. El artículo 149, por ejemplo, del Reglamento de Diputados señala con precisión cómo debe procederse un acto interpelatorio. Y va desde la lectura del pliego interpelatorio, la intervención de los interpelantes por el lapso de 30 minutos, la respuesta del ministro, las réplicas por 15 minutos por parte de los interpelantes, las dúplicas de la dúplica de las interpeladas e interpelados por el mismo tiempo utilizado por los interpelantes. Es un procedimiento, es un mecanismo. Y lo que hemos observado en esta oportunidad de esta sesión bochornosa, entre comillas también, debo señalar, es que no ha primado el respeto a un procedimiento y a las reglas que regulan esta actividad del trabajo de los diputados y las diputadas. Hemos sido testigos de actitudes de intolerancia fundamentalmente, y en realidad lo que esperemos nosotros en adelante que no se pueda repetir, porque en realidad simplemente hemos estado asistiendo a una interpelación que estuvo vinculada simplemente a las modalidades o a los mecanismos que se usó para poder proceder a la detención de la señora Áñez. Habida cuenta de que en adelante tenemos situaciones mucho más delicadas, por ejemplo la consideración de los requerimientos acusatorios, que ya conocemos que uno, por ejemplo, de estos requerimientos acusatorios, tema de los préstamos del FMI, ya han sido remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y son escenarios que probablemente, habida cuenta de que se tienen que construir incluso los consensos para lograr los 2/3 para que la Asamblea pueda autorizar juicio de responsabilidades, obviamente es un tanto más complejo poder pensar en el arribo a estos consensos bajo el antecedente que hemos sido testigos todos nosotros. Obviamente nosotros no de ninguna manera vamos a respaldar este tipo de actitudes, ¿no? Pero a la fecha ya se vienen desarrollando una serie de acciones por parte de los miembros los miembros de mi bancada del Movimiento al Socialismo. Ya están en ese afán de poder presentar también ya las denuncias correspondientes, porque si bien existe una regulación
para las interpelaciones, también al incumplimiento de estas normas, de estas reglas de trabajo internas, también existen sanciones, y existen sanciones que están reflejadas en un reglamento de ética de la Cámara de Diputados, y de la misma manera la Cámara de Senadores tiene un reglamento de ética, y las sanciones van incluso de suspensiones bajo este criterio de faltas gravísimas, tal cual está señalado por ejemplo en el reglamento de diputados en el artículo 7. Van desde suspensiones que superan los 6 meses a 12 meses sin goce de haberes, suspensión en las actividades, y probablemente tenga que hacer la Comisión de Ética una valoración precisa con relación a todos los acontecimientos que han hecho. Vuelvo a reiterar, muchos de los acontecimientos que estamos presenciando son producto de la falta de conocimiento de las normas, entre comillas, o de falta del cumplimiento de las normas. Este mismo antecedente nosotros en algún momento habíamos evaluado en la bancada del Movimiento Social, señalando lo siguiente: por ejemplo, el desconocimiento al reglamento de debates, el desconocimiento a las sanciones que puedan existir, estuvo también vinculada a la actividad que se desarrolla en la gestión 2019, por ejemplo, en oportunidad del golpe de Estado, donde hubo un desconocimiento de los criterios constitucionales que deben ser cumplidos a objeto de cumplir una sucesión constitucional, por ejemplo. Pareciera que en este momento debe, más allá de los apasionamientos políticos, debe primar un alto grado de convencimiento, en el sentido de que debemos ir cumpliendo normas, reglas en nuestra actividad social fundamentalmente. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Fabián Jaksic, respecto a este primer punto de diálogo en Panamericana? ¿Cómo ha observado lo ocurrido en los pasados días y qué interpretación tiene sobre el trabajo, el tipo de trabajo que está desarrollando ahora el legislativo en la actualidad? Si podemos destacar, si hay elementos comparativos para desarrollar. Bueno, primero muy buenas tardes a nuestros anfitriones, José Luis, un saludo a Marcelo, un saludo al diputado Jáuregui. Yo quisiera empezar primero, obviamente, lamentando, como muchos bolivianos hemos debido ver, el ensayo de pugilato que se ha efectuado en la Cámara de Diputados. No es la primera vez que se ven estos ensayos de puñetes, patadas y vaya uno a saber qué más, jalones. Es un esquema de la absoluta falta de tolerancia que existen entre los parlamentarios. Pero yo no quisiera quedarme en esta mala anécdota, en este bochorno nacional, sino tratar de hacer quizá un balance de lo que es esta cuarta Asamblea Legislativa Plurinacional, es la cuarta legislatura con la nueva Constitución Política del Estado. A mí me tocó ser parte de la primera asamblea, donde el MAS tenía los 2/3, donde se aprobaron las leyes más importantes, las leyes fundamentales, con la enorme expectativa que había en aplicar la nueva Constitución. Desde la primera legislatura hasta la actual, creo que más allá de lo procedimental, porque si fuera procedimental la cosa sería muy sencillo, pues, ¿no? Que todos cumplen los procedimientos y todos podríamos estar tranquilos, pero no. La realidad es que desde la primera legislatura, y la actual no es la excepción, es este acostumbrado abuso del poder y del rodillo parlamentario que ha caracterizado a las 4 legislaciones. Esta no es la excepción, y eso tiene que ver en algún caso en las primeras 3, abusando de los 2/3, por supuesto, donde no hay la concepción de un respeto a las minorías en el Congreso. No hay, yo diría, en estos, desde el año 2006, desde la primera legislatura a la fecha, no hay, y estoy no alejado de lo que seguramente es la realidad, no hay un solo proyecto de ley que se hubiera aprobado que venga de la iniciativa de las bancadas minoritarias. Ahí se aprueba, se delibera, se hacen las cosas, ni siquiera de la bancada mayoritaria, que muy pocas iniciativas legislativas ha tenido en todo este tiempo, por lo menos en lo que me tocó a mí ver en la primera experiencia. La segunda se repitió exactamente lo mismo, la tercera lo mismo. Había muy pocas iniciativas de los legisladores oficialistas que gozaban de los 2/3,
porque recibían órdenes pues de Palacio, y así ha sido estas 3 legislaturas pasadas, y así es esta actual legislatura. Más allá de los procedimientos, siguen siendo los mismos levantamanos de hace 3 legislaturas atrás, y esto es una pena, porque eso se devalúa el rol del legislador. Ante este tratamiento que tienen en la Cámara con respecto a diputados y senadores que representan a minorías, que son neutralizadas, anuladas, bloqueadas en todo sentido, y que son inconsistentes en su trabajo, y claro, un bloque mayoritario que está acostumbrado al rodillo parlamentario, que definitivamente deja sin posibilidades de deliberación. Por eso es parlamento, ¿no? Ahí se parlamentea, se habla, pero lo que nos han mostrado estos últimos días es que lo que se hace es menos hablar, más puñetes, más autoritarismo, más intolerancia, y eso no le hace bien a una asamblea legislativa que es el primer órgano del Estado. Esto es lo que ha sucedido en estas últimas 3 legislaturas. En esta legislatura se repite lo mismo. No se ve una dinámica de los legisladores actuales distinta a las anteriores. Se están replicando las prácticas, y claro, en algún momento habrá que ver cómo podemos evaluar a los diputados, a los senadores en la asamblea, que cumplan su tarea, esa tarea de legislación tan ausente, porque yo diría más del 90% de las leyes que se han aprobado los últimos 10 años, 14 años, han venido del Ejecutivo. Si el Legislativo muy poco ha producido en términos de iniciativas legislativas dentro de la Asamblea. Ausencia de fiscalización. Tenemos una pésima costumbre de no hay un mecanismo de fiscalización. Están las normas ahí, están los reglamentos, están las facultades que tienen unos y otros, pero no hay fiscalización, nadie fiscaliza en la asamblea, ¿no? Y cuando los grupos minoritarios hacen algún ejercicio de fiscalización, siempre ha sucedido lo que ha sucedido en este último, y hace años ya nos han acostumbrado a eso. Acto interpelatorio, que normalmente viene de las minorías parlamentarias, terminan siempre en bochorno. Han terminado las últimas interpelaciones que han habido, siempre han terminado con ministros aplaudidos, ¿no? Pese a las dificultades que han tenido inclusive en el informe. Hemos visto esta última interpelación de un ministro de gobierno que estaba haciendo su show, ¿no? Mediático, hablaba de todo. Escuché alguna partecita de su alocución del interpelado, y claro, con excesos verbales, ¿no? Sintiéndose todopoderoso. Bueno, todo ministro de gobierno parece que algo les pasa, ¿no? Y se sienten los muy poderosos frente a la Cámara. Esto es una pena. Yo creo que 6 meses de trabajo de diputados, de senadores, el país espera mucho más de ellos. Yo creo que ojalá los diputados y senadores de esta legislatura demuestren un comportamiento distinto, justifiquen su sueldo que le pagamos todos los bolivianos, para que tomen iniciativas legislativas, activen los mecanismos de fiscalización y no se limiten a levantar la mano o a recibir órdenes de la plaza del Palacio de Gobierno en la misma Plaza Murillo. Esto es lo que yo evaluaría. A mí me apena. Yo lo viví cuando estaba en la primera legislatura, pero siento más o menos lo mismo. Están pataleando los diputados hoy y senadores de Comunidad Ciudadana, de Creemos, tratando de hacer algo de oposición o de tomar algún tipo de iniciativa, pero la respuesta de esa mayoría sigue siendo la misma. Hoy tienen el abuso de esa mayoría porque han cambiado hasta el reglamento. Como no tenían los 2/3, el reglamento lo han adecuado a todo lo que se apruebe por mayoría pasa, y lo que no, hay ahí la posibilidad de discutir con 2/3 algunos temas que nunca se lo va a hacer. Entonces tienes un escenario, tienes un órgano legislativo
lamentablemente con las viejas prácticas de las anteriores 3 legislaturas. Ojalá me equivoque, ojalá diputados nuevos, jóvenes en algunos casos, han habido una renovación casi del grueso de la Asamblea. Ojalá que demuestren un comportamiento distinto, dada de que se trata de gente nueva, de gente en algún caso joven, pero que no pueden estar repitiendo exactamente los mismos, y eso le quita credibilidad, le quita respaldo, le quita legitimidad a el trabajo que pueda tener la Asamblea. A menos de 6 meses ya se notan estos problemas, que ojalá hacia adelante notemos realmente el comportamiento de los legisladores como uno quisiera esperar, que realmente legislen, que fiscalicen, que para eso les pagamos. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva, respecto a este primer punto del programa, tomando en cuenta que son escenarios bastante complicados, ¿no?, al momento de evaluar un hecho en específico, pero se dice ese hecho específico está mostrando una lógica de comportamiento incluso, y lo peor aún, muchos dicen, algunos analistas lo han manifestado, que esto hubiese quedado como un suceso anecdótico. Lo que ha llamado la atención es las narrativas posteriores, ¿no es cierto?, intentando distorsionar un tanto la realidad. Las propias imágenes hablan por sí solas. Muchos dicen que se ha cambiado, que se ha querido cambiar esa realidad. Es la misma actitud que se asume, dice, en otro tipo de casos, incluido el tema del golpe de Estado. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Bien, antes que nada, José Luis, un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana que nos escucha no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar también a los cotertulios de la jornada, al diputado Juan José Jáuregui, que nos acompaña hoy día, a Fabián, un cordial saludo también, cotertulio en otras ocasiones en este mismo espacio. Creo que hay elementos que son importantísimos que hay que resaltar, y creo que van en un orden, ¿no? En un orden que no deja de ser importante. Lo apuntaba bien el diputado. Hay pues en el ámbito de la normativa y del mandato constitucional funciones específicas, clarísimas en la Asamblea Legislativa, ¿no?, que son 3: fiscalizar, legislar y gestionar, ¿no? Esas son las 3 cosas que básicamente tendría que hacer un asambleísta, y eso es un tema de manual, ¿no?, si ustedes quieren. Pero quisiera reflexionar un poco, y en esta reflexión circunscribir los hechos que han sido los más comentados durante esta semana, en función de otras potencialidades que tiene la labor legislativa, la labor de representación política, y que por supuesto no están enmarcadas únicamente en la norma, sino en la lectura política, que eso creo que es muy importante. El primer elemento que tiene, por supuesto, un asambleísta es una gran carga de representación política. No nos olvidemos de eso, ¿no? Es la instancia exclusiva, efectiva de representación. Gracias a Dios, en el acontecer de la política boliviana, no la única. Tenemos otras instancias de representación, otras instancias donde la sociedad encuentra representación política, especialmente en instancias corporativas. Pero en el ámbito institucional, exclusivamente institucional, las asambleas, y estoy hablando de asambleas, o sea, los órganos legislativos, son las instancias exclusivas de representación en el ámbito institucional. Entonces hay una gran carga de representación política, eso no hay que olvidar, ¿no? Es decir, acá, y paso al segundo elemento central, el papel del legislador no solamente se reduce a ser electo por un sector, por una votación, además con un mandato, sino con la tremenda responsabilidad de representar y, segundo, canalizar las demandas de la sociedad. Y para ello, el legislador siempre tiene que jugar en 2 escenarios, ¿no?, paralelos. Uno, el escenario político partidario, que indudablemente lo obliga a ser disciplinado en el ámbito de las directrices de su partido. Los parlamentarios pertenecen a un partido político que tiene objetivos, tiene intereses, por supuesto que tiene una dinámica de acción política, pero también tiene que tener, por el otro lado, la gran habilidad de ser absolutamente sensible
a canalizar las demandas y estar muy atento a la lectura de aquellos que son sus mandantes, ¿no? Es un papel muy importante que tienen los asambleístas en general, aquellos ciudadanos que han sido elegidos para representar políticamente en el marco legislativo, ¿no? Y allí, por eso, considero que lo que ha pasado el día, el día de los sucesos, en la semana que termina, no solamente que es reprochable y bla 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 bla, y no es la primera vez que lo vemos. Fabián debe acordarse en la época de los parlamentos del Congreso Nacional a Filemón Escobar, por ejemplo, ¿no? Que en paz descanse, protagonizador de hechos increíbles, queriéndole clavar la cruz de juramento a Ormando Bacadíes, ¿no? Es decir, cosas increíbles, unas peleas campales. Es decir, no es la primera vez, es bochornoso en sí mismo, no nos gustaría seguir viendo un parlamento de estas, pero yo lo considero todavía más censurable en el ámbito que es impertinente, porque ahí se nota una clara desconexión del ámbito de la representación y la canalización de las demandas políticas, es decir, la lectura de lo que la sociedad quiere en este momento con lo que se está viviendo en una especie de encapsulamiento de esa labor parlamentaria. ¿Cuántas personas en este momento en Bolivia tendrán como foco de prioridad el hecho de que fue golpe o fue fraude? ¿Cuántas personas en este país, en este momento, estarán con la centralidad en su pensamiento de que ese es el tema que debe ser tratado y debe ser resuelto, además, por las representaciones políticas y por aquellas personas que están en cargos ejecutivos? Y estoy hablando de cargos ejecutivos, presidente, gobernadores, alcaldes, etcétera, 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 ¿no? Eso significa indudablemente que todavía en el ámbito de la representación y la canalización existe una especie de subsunción de ciertos sectores que podrían llamarse radicales, de uno y de otro lado, que indudablemente tratan de imponer y seguir machacando con que este es el tema central que debaten los bolivianos, cuando no nos estamos dando cuenta que a los bolivianos en este momento les interesa ver si pueden ser vacunados, si pueden hacerse una prueba rápida, si pueden encontrar para algún familiar espacios de UTI, si pueden encontrar oxígeno. En el caso de Cochabamba, Santa Cruz, el tema todavía es mucho más dramático. Es decir, este es el tema que debería ser centro de atención de las autoridades y de las instancias de representación. El ver en este contexto a dos diputados, a un senador, a un diputado y a dos parlamentarias, Fabián decía jaloneándose, peleándose, las abuelas dirían chasqueándose también, ¿verdad? Eso es lo que falta, se han chasconeado también, ¿no? Es pues completamente impertinente, ¿no?, al contexto en el que uno está viviendo. Es impertinente. Eso significa otra vez la vieja idea de que ellos están en otra cosa, ¿no? Y eso debilita, pues, ¿no?, el carácter de representación y de sensación, de percepción de la asamblea, ¿no? Ellos están en otra cosa, ¿no? Y nosotros, la población, la sociedad, está en otra cosa. Estamos en rumbos absolutamente distintos, ¿no? Ese es un elemento que lo dejo simplemente como reflexión, ¿no? No solamente veamos el papel absolutamente legal, formal, sino que esto de representación y canalización es muy, muy importante. El tercer aspecto que pasa de la norma y que entra, por supuesto, a la reflexión, siempre académica, etcétera, es de que las instancias parlamentarias son las mejores instancias y deberían ser las de mayor claridad política para socializar temas políticos de interés para la ciudadanía. Eso significa instancias de debate, ¿no? Eso le da muchísima potencialidad a la instancia de representación política, a las asambleas. Yo decía, muchas veces, más allá del cálculo político, que es entendible, a veces el coartar el debate, ¿no?, la participación dentro de la Asamblea Legislativa, es darle un balazo a los pies a la propia Asamblea y a la propia legitimidad de la Asamblea. Porque la sociedad debería empezar a ver que es esa la Asamblea, la instancia perfecta para socializar, debatir los temas de interés general. Cuando esto no sucede y la Asamblea misma se coarte esa posibilidad, aparecen otros espacios,
¿no? Centralidad en los medios de comunicación, vamos a esto, vamos al otro, ¿no? Es eso. Las calles, etcétera, ¿no? Son elementos que indudablemente llevan a desprestigiar nuevamente la Asamblea. Es decir, ¿qué se hace en la Asamblea? En la Asamblea no se debaten los temas de centralidad para el país, ¿no? Cuando esa debería ser la instancia perfecta, ¿no? Central. Cuarto elemento que cumplen las asambleas legislativas, las instancias de representación: la formación y el crecimiento de liderazgos políticos, ¿no? Tenemos, y esto está sucediendo en América Latina, no solamente en el país, que acudir nuevamente a las viejas figuras de los outsiders, ¿no? Gente que está fuera de la política, ¿no? Y la gente va a empezar a agarrarse de gente que fuera de la política. ¿Por qué? Porque no quiere políticos que se reproduzcan en los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y hace en las elecciones subnacionales hemos tenido muchos casos de estos outsiders que han venido de fuera del sistema. Y una de las causas, entre muchas otras, caudillismo, un centralismo de liderazgo, etcétera, es de que los parlamentarios no están haciendo su deber tampoco de forjar nuevos líderes políticos. Hay que recordar que varias figuras del escenario político de otrora han sido y han surgido del seno parlamentario, ¿no? Entonces, hay que ver al Parlamento también como una escuela reproductora de liderazgo político. Y creo que los partidos políticos no ven esos espacios de esa forma. Es decir, ¿de dónde van a surgir los nuevos líderes de los partidos políticos? ¿De dónde van a surgir los nuevos voceros, los nuevos actores políticos? Si no va a ser de las instancias parlamentarias. Pero si estas instancias parlamentarias están subsumidas a simplemente lo que decía Fabián, levantar manos o tener una acción obsecuente, no consecuente, obsecuente a ciertas decisiones, esa capacidad de forjar liderazgos lamentablemente va a quedar también trunca. Hay que preguntarse quiénes salen del ámbito parlamentario a escenarios de la política nacional o la política local, y son muy pocos. Hay que contarlos con los dedos, cuando más bien las instancias parlamentarias deberían ser el escenario donde uno ve y dice, ah, caramba, ¿no? Aquí hay una potencialidad de liderazgo político, ¿no? Y finalmente, las instancias representativas tienen que ser las instancias de pacto político por esencia. Además, con una visión absolutamente rica de lo nacional y de la diversidad. Porque no le vamos a pedir a un gobernador, no le vamos a pedir a un alcalde, no le vamos a pedir a un concejal, ni a un asambleísta departamental que tenga una visión nacional. Lo lindo, lo sabe muy bien el diputado Jáuregui, lo ha experimentado Fabián, es de que en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, hay la posibilidad de hablar una clave nacional. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque ahí están todos, ¿verdad? Ahí se juntan los intereses regionales, los intereses representativos. El Parlamento es una excelente instancia para tener una visión, una foto completa de lo que es la realidad nacional, ¿no? Más allá de vivir encapsulado en alguna burbuja. Entonces, pienso que eso puede facilitar el hecho de que luego las instancias parlamentarias, como lo han sido a lo largo de la historia del país, puedan ser las instancias de pacto político, ¿no? Y especialmente en momentos donde se necesite pacto político, ¿no? Finalmente, pienso que más allá de lo que estamos viendo, el no existir los 2/3 en la Asamblea Legislativa hoy día no debería verse como un obstáculo para unos o una ventaja para otros, sino como una estructura de oportunidad. Y esa estructura de oportunidad es precisamente el hecho de que la Asamblea Legislativa vuelva a recuperar estos elementos que he mencionado: representación, canalización de demandas, expresión de las demandas de la sociedad o de los pedidos de la sociedad, socialización de los temas políticos, el surgimiento de figuras nuevas en el ámbito político y, por supuesto, el pacto político. Si hacemos esto, puede parecer muy de manual, muy teórico, pero si logramos hacer esto, le vamos a dar algo que ni el diputado Jáuregui ni Fabián han mencionado.
y es de que durante estos procesos políticos al que hacías mención, Fabián, la Asamblea Legislativa perdió el protagonismo político cuando debería haberlo tenido por excelencia. Muy bien, vamos a realizar una pequeña breve nueva ronda, una segunda ronda sobre este mismo tema y establecer algunas puntualizaciones que seguramente existen de parte de nuestros invitados especiales, pero quizá asignarle un elemento más, algo que ya lo estuvieron mencionando por ahí, que al parecer era don Fabián Yaxi, que no es cierto. Una cosa es el qué es lo que debe hacer el legislativo, pero otra cosa es el cómo, en qué contexto, cuál es el mecanismo. Y se habla mucho del tema de la tolerancia, del respeto a la disidencia, al pensamiento distinto. Eso estará sucediendo en el legislativo, por lo menos en los últimos años. Hay el respeto a quien piensa distinto a uno. ¿Qué dice usted, diputado Juan José Jáuregui? Bien, gracias, y evidentemente interesante la reflexión que acaban de desarrollar. En realidad es absolutamente complejo ingresar a un escenario parlamentario de la Asamblea Legislativa en esta gestión, fundamentalmente luego de los acontecimientos previos al proceso electoral de la gestión 2020. No es un acontecimiento, no es un escenario normal, entre comillas, porque en realidad un acontecimiento parecido probablemente podría asemejarse a los momentos en los cuales en la década del 80 se recuperó la democracia y tuvimos que constituir un nuevo Congreso Nacional luego de haber transitado gobiernos de facto, ¿no? Y en este momento, más allá de la discusión con relación a las posiciones que tengamos referidas a la sucesión constitucional o no, lo cierto es que hemos transitado casi 350 días de un gobierno que no es normal conforme a los criterios democráticos y constitucionales, y es esta Asamblea Legislativa Plurinacional que ha sido posesionada en la gestión 2020 en el mes de noviembre, obviamente que está reflejando también toda esa carga que se ha generado durante esos 350 días y días previos al acontecimiento electoral del mes de octubre de la gestión 2019. Y no se puede, usar este acontecimiento tan... Si hacemos un poco de lectura de la historia de Bolivia, de la historia parlamentaria, ha habido una N de enfrentamientos, acontecimientos bochornosos, toma de la testera en algún momento cuando se estaba considerando incluso la ley de hidrocarburos. Ha habido acontecimientos incluso en la gestión 2006, en el mes de octubre, en oportunidad de la aprobación de la ley de modificación a la ley 1715 de reforma agraria, por ejemplo. Ha habido una serie de enfrentamientos en la Cámara de Senadores en esa oportunidad también, ¿no? No es ajena a la realidad política de los bolivianos. Lo que no se puede usar es este acontecimiento de pugilato, entre comillas, como una cortina de humo a los contenidos del informe que ha desarrollado el ministro del Gobierno. En realidad, si usted hace una revisión, tienen toda la razón. En realidad, la población en su conjunto en este momento, la circunscripción a la que ellos representan, el departamento de Oruro, estamos preocupados por el tema oxígeno en este momento. Tenemos que atender, tenemos que apoyar a muchos de nuestros amigos, compañeros, vecinos, dirigentes, para poder ayudar, para conseguir medicamentos. Existe especulación en medicamentos a la fecha, pero lo que no se puede, entendemos que es esa la preocupación, pero lo que no se puede es analizar es el acontecimiento del pugilato entre dos parlamentarios sin analizar el contenido del pliego interpelatorio que presentó la bancada de Creemos, que está circunscrita simplemente a conocer cuáles fueron los mecanismos, por qué estuvo presente el ministro de Gobierno en Beni en oportunidad de la detención de la señora Áñez, que si se cumplió los procedimientos, que si realmente el Ministerio Público está facultado para poder librar una orden de aprehensión. Son esas las preguntas. Y vivimos en un Estado de Derecho donde debe atenderse un pliego interpelatorio. O hecho que no sucedió, por ejemplo. En su momento, un antecedente penoso es el antecedente del mes de octubre de la gestión pasada, cuando el señor Murillo es convocado, junto al ministro de Educación, convocado a la Asamblea Legislativa para que pueda contestar pliegos interpelatorios, y en esa oportunidad, por ejemplo, el señor Murillo nunca se personó, ni el ministro de Educación, señor Cárdenas. Y aún así, a pesar de haber sido
objeto de un voto por más de 2/3 para que puedan ser retirados de la función de ministros, la presidenta Áñez ratifica al ministro Murillo. En ese sentido, nosotros consideramos que habrá que ajustar algunos criterios, porque en realidad el reglamento, y esto es lo que hay que observar también, y seguramente Fabián conoce esto, cuando se inicia un proceso interpelatorio conforme al 149, solo usan la palabra los que firmaron el pliego interpelatorio, y el senador Montero, que es uno de los actores de esa trifulca, no firmó el pliego interpelatorio, razón por la cual no tenía el derecho de hacer uso de la palabra, solamente tenían derecho a hacer uso de la palabra los que firmaron. Y en ahí es donde seguramente tenía muchas cosas que manifestar, no lo pudo hacer porque no tenía la posibilidad conforme al reglamento. Ya nosotros hicimos conocer nuestra preocupación con relación a este contenido del reglamento, porque en realidad, si es un pliego interpelatorio, no debe estar restringido simplemente a quienes firman el pliego. Y probablemente su necesidad de poder hacer conocer sus observaciones a las aseveraciones que venía desarrollando el ministro de Gobierno con relación a los mecanismos, las modalidades que se tuvieron que usar y los instrumentos jurídicos que se tuvieron que usar para la detención del señor Áñez, no le gustaron y tuvo que ya apelar para poder acercarse a la testera, y ahí es donde se inicia el problema. Pero en adelante tendrá que pensarse en una modificación del reglamento en este artículo, precisamente el 149. Bueno, yo voy a compartir el criterio que señala el doctor Silva con relación a las facultades que debemos tener como representantes, como diputados y como senadores, representar y canalizar. Pero hay una necesidad, y eso no podemos dejar de lado también, hay una necesidad de muchos sectores, de muchos que son las personas que confiaron en nosotros para poder votar. Por ejemplo, quien le habla, por ejemplo, tuvo que ganarse el voto en las calles, soy un uninominal, y muchas de las exigencias de las personas que confiaron, por ejemplo, es que tengamos que hacer los procesos investigativos a los actos que presuntamente fueron irregulares en la gestión de la señora Áñez. Y esa es la capacidad de canalizar, pero no ese es no es la modalidad, no es el mecanismo. Canalicemos, pero cumpliendo formalidades, cumpliendo procedimientos, cumpliendo leyes, permitiendo que el órgano judicial, así tan maltratado que ya está en su imagen, pueda tener la oportunidad, por lo menos, de trabajar. Y nosotros, y Fabián sabe eso también, como diputados o como senadores, tenemos la posibilidad de fiscalizar también el trabajo jurisdiccional de estas instancias, coadyuvar desde esa instancia. Esa probablemente sería la mejor manera de poder canalizar esa preocupación que existe. Y el día de la interpelación, el detonante, y esto tiene que saber la población en su conjunto que está escuchando este fin de semana, el detonante para que se le arribe a esas escenas que esperemos que nunca más se repitan, ha sido que el ministro, hizo uso de los medios audiovisuales, proyectó un video en donde se refleja la actividad de esos grupos irregulares que participaron en las resistencias en las calles en ese momento del golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que fue el principio para que se pueda generar este tipo de desórdenes. En realidad, la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa probablemente es una de las mayores que en la historia de Bolivia, por lo menos en esta mitad, en estos 50 años, se va a determinar, porque va a ser una de las pocas oportunidades en las cuales se va a tratar la autorización de un juicio de responsabilidades y con los contenidos y los matices que ya hemos conocido todos nosotros. Y nosotros lo que debemos rescatar es un criterio fundamental: construir un pacto político para arribar a acuerdos en función de puntos de convergencia. Y aquí, de a colación, permito incorporar este otro componente. El problema el problema o probablemente la discusión más delicada que vamos a desarrollar va a ser autorizar los juicios de responsabilidades. Por eso señalaba en mi primera intervención, imagínense ustedes, si en una interpelación que estaba vinculada a 6 preguntas que solamente reflejaban temas absolutamente procedimentales de cómo, por qué y en sujeción a qué documento se instruyó la aprehensión de la señora Áñez, si en este escenario hemos tenido este problema, en el momento en el cual estemos desarrollando el tratamiento para la autorización del juicio de responsabilidades, y como señala la Constitución Política del Estado, este criterio 2/3, por ejemplo, nunca se ha modificado.
está vinculado a el cumplimiento de los 2/3 o autorización de los 2/3 de los asambleístas. Entonces, el arribar a los acuerdos, a los pactos, está vinculado a que tengamos que encontrar puntos de convergencia. Y aquí, esta semana, hemos tenido la posibilidad de escuchar, por ejemplo, al representante de Comunidad Ciudadana cuando señalaba: vamos a respaldar el inicio de juicios de responsabilidades siempre y cuando no esté vinculado a la narrativa del fraude, señalaba. Y si hacemos revisión de las proposiciones acusatorias y ahora que son requerimientos acusatorios, usted debe conocer, incluso, doctor Silva, ninguna de estas proposiciones acusatorias, de las 3, por ejemplo, que ahora son requerimientos acusatorios y que uno ya fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tema de los préstamos del FMI, ninguno de estos en sus contenidos fácticos, jurídicos, vincula la narrativa de el golpe o el fraude. Y bajo ese criterio y bajo ese compromiso que ha publicitado el señor Carlos Mesa, en presencia y en compañía de todos o buena parte de la bancada que tiene Comunidad Ciudadana, entendemos que es un punto de acuerdo la declaración que hemos tenido esta semana del señor Carlos Mesa, y bajo ese criterio esperemos que no tengamos que llegar al mismo escenario que hemos tenido que ser testigos en esta semana en la Asamblea. Muy bien, ¿qué dice usted, don Fabián Taxi? ¿Cuáles son sus puntualizaciones para ir cerrando este primer punto? Yo retomaría un poco el hilo que nos lleva Marcelo, que me parece fundamental. Me deja muy preocupado que el diputado Jáuregui nos hable de la importancia histórica de los juicios de responsabilidades. Está bien, es una competencia, es una atribución, que bueno que se establezcan responsabilidades, pero esa no es la agenda del país. Esa será pues la agenda parlamentaria, que sale, que está bien, que es parte de sus desafíos, pero yo coincido con Marcelo, es que tanto los parlamentarios de oposición, que interpelan por un tema que no le interesa al país, y esto comparto, que están en otra cosa, y los parlamentarios del MAS que están esperando iniciativas del gobierno en también otros temas. ¿Cuáles son esos temas? Verla a la Yanine Áñez podrida en la cárcel y perseguir a todos los que se puedan. Ese es un tema de preocupación del gobierno central, pero la agenda del país es otra. A mí me gustaría mucho que el diputado, en vez de plantear de que lo histórico de este Congreso son los juicios de responsabilidades, que tomemos iniciativas en la crisis sanitaria. Nos aboquemos a eso en el Parlamento, en el Congreso. El Congreso tiene muchas posibilidades de trabajar. Qué lindo sería que debatamos allá y que encontremos a los parlamentarios de oposición y de oficialismo debatir a profundidad las salidas a la crisis sanitaria, que está tan venida a menos. Hay muchas reformas que se pudieran hacer para facilitar el combate no solamente contra este virus, sino contra los que van a venir hacia adelante. Vamos a convivir con una realidad mundial terriblemente distinta a la que teníamos acostumbrados, porque esto del virus del COVID no va a ser el único que vamos a padecer hacia adelante. Por tanto, esta crisis sanitaria nos debería obligar a reformas profundas del sistema de salud. Ese es el debate que esperamos en la Asamblea, pero no hay esa agenda. Parece que no les interesa mucho. Lo único que hay, el interés que vemos de todos los días, es a cuántos más meten presos y a cuántos más. Que está bien, que hay que establecer responsabilidad. No digo que no lo hagan, ¿no? Está bien, pero no es la agenda. El segundo tema, que me parece fundamental: reactivación productiva, empleo. Es lo que le preocupa a la gente hoy día. ¿Qué hacemos para que realmente desde el Estado se generen iniciativas legislativas en el caso del Parlamento y ejecutivas en el caso de los órganos ejecutivos? Segundo tema en la agenda que le preocupa a la gente, y eso es lo que esperamos de resultados también en la Asamblea. Un tercer tema vital, que lamentablemente debería ser el tema número uno de debate en la Asamblea, y no perder mucho más tiempo, porque este año deberíamos estar encarando la reforma judicial. Ese debería ser ya un horizonte que le digan a los bolivianos: ¿vamos a reformar o no? ¿Vamos a generar condiciones para una reforma constitucional? Yo apostaría a eso. Si esta Asamblea tiene algo histórico, es que se atrevan a cambiar esta Constitución en el tema judicial.
porque ya está de buen tamaño. Todos coincidimos por lo menos en eso, que el sistema judicial ya está de decadente, ya está podrido. ¿Cómo se activa esa agenda en la Asamblea? No hay nada, ¿no? En 6 meses nadie se preocupó. El ministro Lima lanzó un intento de decir que va a haber reforma y fracasó, convocó a unos expertos, que se diluyó un comité de expertos y demás, porque está claro que todos se quejan de la justicia, pero nadie hace nada. Y el escenario de debate político, de acuerdos políticos para una reforma judicial, es la Asamblea Legislativa Provisional, porque si no, ¿dónde vamos a debatir esto? Y vamos a esperar a elegir otra vez a magistrados con exactamente el mismo sistema, que sería terrible. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con la reforma fiscal. Está claro que el régimen económico financiero que sustenta las autonomías, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, requieren reforma fiscal, y esas son reformas legislativas, fundamentalmente. Por eso yo planteo esos 4 temas, esa agenda parlamentaria que debería producirse: enfrentar la crisis sanitaria, reactivación económica, empleo, reforma judicial y reforma fiscal, para consolidar el trabajo de los gobiernos municipales y de los gobiernos departamentales. Eso sería histórico realmente para este periodo legislativo. Para finalizar este primer punto, le damos la palabra a don Marcelo Silva. Adelante. Bien, gracias. Voy a ser muy breve en esta vuelta de intervención. Creo que es una muy buena noticia la que nos da el diputado Jáuregui, en el sentido de que indudablemente se pueden empezar a ver por lo menos esbozos de tejido de ciertos acuerdos políticos. Y en tema tan importante como es, por ejemplo, viabilizar un juicio de responsabilidades, ¿no? Que ya marcaría, y sería por lo menos histórico en este último tiempo histórico de la democracia parlamentaria, por lo menos, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, un acuerdo político para iniciar un juicio de responsabilidades por 2/3, acuerdo político con fuerzas políticas distintas, ¿no? Eso me parece muy, pero muy interesante, y creo que es un avance. Sin embargo, quiero sugerir, porque eso es lo que puedo hacer, es de que el primer acuerdo de convergencia que debería hacerse dentro de la Asamblea Legislativa y entre todas las fuerzas es volverle a dar la centralidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional como una institución de alta legitimidad y de alta representación y canalización de demandas en la población. Es decir, creo que el principal acuerdo de convergencia que debería haber ahí es de que todas las fuerzas políticas vayan, se sienten y pacten. Bueno, más allá de que tengamos que jugar políticamente, porque además este es el escenario donde vamos a jugar políticamente, hagamos un pacto para reposicionar a la Asamblea como el centro fundamental donde se tocan, se debatan y se viabilicen soluciones a los principales problemas políticos del país. Eso es lo que la gente está esperando, y creo que ese debería ser el primer punto de acuerdo de convergencia. Y no dejar únicamente a el hecho de que, y esto estoy hablando por los partidos de oposición y por supuesto por el partido gobernante, porque también los partidos de oposición por supuesto que tienen un papel importantísimo para ello, y no, desgraciadamente, el papel que han tenido en las últimas legislaturas ha sido tan esmirrio, que indudablemente nos deja mucho que desear, ¿no? También sujetos a ciertas particularidades personalísimas de liderazgos, facciones radicales de sus propios partidos, etcétera, etcétera, que ha terminado con vergonzosos desmoronamientos, ¿no? Incluso cambios de camiseta en medio partido, ¿no? Transfugio, etcétera, etcétera, ¿no? Que también nos dicen muy poco de la calidad de los representantes que tuvo la oposición también en el ámbito, por supuesto, con excepciones muy dignas de resaltar, pero excepciones, ¿no? Ahora, creo que esto va fundamentalmente por el hecho de, insisto, seguir esta agendita, ¿no? Que es simplemente una sugerencia. Hagamos un pacto para revalorizar esto, y eso no significa crear una instancia autónoma del debate político. Pertenecemos a partidos políticos, yo creo que ese es el razonamiento que deben tener ustedes en la Asamblea. Pertenecemos a partidos políticos, indudablemente tenemos lineamientos políticos, pero cuidaremos este espacio y lo revitalizaremos, porque este es el espacio por excelencia. Creo que el diputado Jáuregui lo apuntaba muy, pero muy atinadamente.
históricamente este es el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es el tiempo y el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Hemos visto que las calles y otras formas de representación política pueden desbordarse y llevarse a usurpaciones, lógicas, narrativas, etcétera, etcétera, de las cuales no nos toca profundizar ahora. Creo que nos hace falta en el país una instancia institucional, ¿no?, que sea capaz de dilucidar esos temas políticos y no volver a recurrir a instancias como la calle. Si la calle habla, si la calle funciona, si los grupos radicales tienen espacio en esas instancias, es porque las instancias institucionales han fracasado, han sido rebasadas. Entonces aquí el gran papel, y quiero llamar a la reflexión a ello, es de que la Asamblea Legislativa tiene que volver a tener un papel centrípeto, ¿no? Es decir, volver a centralizar el debate, las disputas ahí adentro, pero revalorizando el papel de esa Asamblea. Insisto, y termino con esto, el camino es representación efectiva, una buena canalización de las demandas, que significa la expresión de la ciudadanía, la socialización de los temas políticos, el forjar nuevos liderazgos y finalmente ser el espacio por excelencia de los pactos políticos. Creo que eso simplemente como reflexión y sugerencia. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y también un tema que ha generado bastante expectativa en los días precedentes tiene que ver con la situación del exministro de Gobierno Arturo Murillo, la situación judicial, tanto en Estados Unidos como en relación a las acciones que se han asumido en nuestro país. ¿Cuáles son las tareas que está desarrollando el sistema judicial, incluido el Ministerio Público, respecto precisamente a la situación de Arturo Murillo? ¿Son adecuadas las tareas que está desarrollando, por ejemplo, el Ministerio Público? Recientemente se ha conocido el hecho de que no se habría traducido al inglés un exhorto suplicatorio para el pedido de extradición del exministro de Gobierno, y obviamente la Cancillería, ¿no es cierto?, ha devuelto el documento a la Fiscalía para que se establezcan las correcciones pertinentes, aunque se dijo que esta tarea incluso debiera ser coordinada, ¿no es cierto?, junto con la Cancillería a iniciativa de la Fiscalía. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está observando este tema? Inicialmente usted, diputado Juan José Jáuregui. Bueno, en realidad muchas de las aseveraciones que en su momento hemos ido conociendo, y los radioescuchas darán razón de esto, en su momento cuando se inició los procesos, las auditorías, las investigaciones con relación a los actos administrativos de la gestión previa a la del ciudadano Arce, en su momento fueron catalogadas como actos que estuvieran buscando generar una persecución irracional, arbitraria, incoherente, ilegal, inconstitucional incluso en algunos parámetros. Esas fueron más o menos las aseveraciones que se señaló. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo y en la medida en que se van dilucidando, revelando, esclareciendo, informando los contenidos administrativos de una gestión previa a la nuestra, es que vamos evidenciando que muchas anormalidades, irregularidades y arbitrariedades se han cometido en la administración de los recursos públicos de todos los bolivianos. Y es en ese sentido que los acontecimientos que estuvieron vinculados a la detención del señor Murillo en Estados Unidos no están ajenos a la realidad de estos actos administrativos anómalos, porque no podemos dejar de lado que la génesis del proceso investigativo que desarrolló en su momento el Departamento de Justicia en Estados Unidos estuvo vinculado a la comisión de un delito en nuestro territorio, cuál es la adquisición irregular de lo que todos ya conocemos, los famosos gases lacrimógenos, ¿no? Y este proceso de contratación que estuvo acompañado de actos del órgano ejecutivo del gabinete de ministros,
decretos supremos como el 4090, el 4116, el 4168 del mes de febrero de la gestión 2020, en donde autoriza a que el Tesoro General de la Nación de manera excepcional asigne 40 millones de bolivianos más para que se pueda cancelar recursos para el negocio que ya venían desarrollando desde de los primeros días de gestión de la señora Áñez. Y este decreto 4168, que ha sido aprobado, que ha sido considerado en el gabinete ministerial de la señora Áñez, no puede ser exento de un proceso investigativo para todos los que fueron parte de la aprobación de este decreto. En su momento escuchamos una serie de aseveraciones que probablemente estaban direccionadas a poder evadir responsabilidades por el tratamiento, y ustedes saben que vivimos en un estado de derecho, existen leyes, existen constituciones, existen mecanismos que regulan los procesos de contratación, decreto 181 y otras normas conexas, pero existe también una cualidad que tiene el gabinete ministerial, y existe una responsabilidad también de la que preside ese gabinete ministerial, que no es otra persona que la presidenta, sea este inconstitucional, constitucional, y es otro debate. En este momento estamos hablando del acto que involucra la aprobación de estos decretos que allanaron el camino para la comisión del delito por el cual a la fecha el señor Murillo está siendo detenido, porque la génesis de los recursos que tuvieron que ser trasladados a Estados Unidos, tuvieron que pretender hacer un lavado de recursos que en este momento está siendo objeto de su detención producto de este tipo penal que habría sido vulnerado, es esa compra con sobreprecio, y esa compra con sobreprecio no hubiera existido si no se hubieran aprobado estos 3 decretos. Y en algún momento, a través de otros medios de comunicación, había señalado incluso la aprobación de estos 3 decretos habilita la posibilidad de que se pueda presentar en contra de la señora Áñez una otra proposición acusatoria. Porque no podemos olvidar que la señora Áñez, en su condición de presidenta de facto para nosotros, está regulada su actividad a los contenidos del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, que señala cuáles son las atribuciones de la primera mandataria. Y el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 4, señala que la presidenta es la responsable, si me permiten, es la responsable de la coordinación con sus ministros y de llevar adelante la gestión de gobierno. Y bajo ese criterio no puede la señora desconocer lo que había hecho en momentos de la aprobación de estos decretos, que fueron los que permitieron la comisión de este delito. En ese sentido, consideramos que las labores del Ministerio Público en determinado momento, y tenemos que ser autocríticos, y tenemos que también tener la posibilidad de hacer una evaluación de la actividad que desarrolló esta instancia. Nosotros consideramos que demoraron mucho en poder desarrollar los actos investigativos. Recién a partir de la detención en el Estado americano es que como que se ponen las pilas e inician nuevamente a querer darle otro ritmo de trabajo a estos procesos investigativos. Recién conocemos que de la presentación de una solicitud para que se pueda iniciar el trámite de extradición. ¿Por qué es eso? Simplemente es la presentación para el inicio del trámite de extradición, no es otra cosa. E incluso en ese tema tan formal, tan rutinario, administrativo, resulta que no lo envían con una traducción conforme corresponde. Y si hacen una revisión simplemente de textos de derecho internacional público básico, es el ABC de todo documento para temas diplomáticos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos nuestras observaciones al trabajo que están desarrollando. Desde la Asamblea Legislativa estamos presentando las peticiones de informe escrito, que es lo que nos faculta nuestro reglamento, fiscalizar las actividades del Ministerio Público para que éstas no puedan estar siendo dilatadas en sus gestiones. Pero nosotros sí estamos exigiendo que se dé con todos los autores materiales e intelectuales de la comisión de estos delitos que están vinculados a los recursos de los bolivianos. Probablemente no está en la agenda de los bolivianos este tema,
pero también debemos estar convencidos que muchos de estos recursos fueron destinados en oportunidad de que nosotros hemos estado encerrados, preocupados por la pandemia en la gestión 2020, mientras otros estaban aprovechando la oportunidad para llevarse la plata de los bolivianos, que esos recursos fácilmente podrían haber estado siendo usados en atender muchas necesidades a la fecha. Y tenemos el dato que no solamente son estos casos, hay más casos, son más de 20 procesos que ya el Ministerio de Gobierno ha presentado denuncias, pero también existen en las distintas entidades de la administración pública más de 582 auditorías internas que se vienen desarrollando, y ustedes entenderán que estas auditorías van a concluir en responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal, y esto involucra que tenga que procederse con detenciones, aprehensiones en contra de muchos ciudadanos que incumplieron los procedimientos. Y el caso Murillo simplemente es la punta del ovillo, porque en realidad hay muchos actos anómalos que aún están por ser revelados. Y mire usted, las circunstancias de los acontecimientos, la detención del señor Murillo, circunstancialmente ya llega las declaraciones y las posiciones políticas del señor Carlos Mesa con relación a su posibilidad de poder habilitar la facultad de que se pueda iniciar juicios de responsabilidades, con ese respaldo siempre y cuando no esté involucrando la narrativa del golpe de Estado. Y recientemente las declaraciones de la señora Áñez ya señalando que incluso Carlos Mesa había sido parte había sido parte de esa confabulación o estructura que habrían diseñado al mes de octubre y noviembre de la gestión 2019 para el golpe de Estado. Como que en la medida que se va avanzando en los procesos investigativos, muchas cosas se van revelando. Nosotros consideramos que, si bien el proceso en contra del señor Murillo va a desarrollarse conforme a los tipos penales de lavado de dinero y soborno, que está sancionado en las normas americanas, esto no inhibe de que tenga que proseguirse en los procesos investigativos al interior de nuestro Estado para poder seguir con las investigaciones y poder conocer la participación de otros miembros también de este ministerio y de otros ministerios que formaron parte de la articulación para la comisión de estos delitos que afectaron a los bolivianos en más de 2.3 millones de dólares. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Fabián Jaxi, que en este segundo punto, tomando en cuenta que existen varios elementos informativos que han configurado también una situación bastante interesante en esta historia que involucra al exministro de Gobierno Arturo Murillo? Es interesante cómo este caso de este nefasto personaje, Murillo, ha develado primero una soberana incompetencia del Ministerio Público, que ya la sabíamos, ¿no? El Ministerio Público, que si tuviéramos instituciones tan importantes como las que tiene Estados Unidos, ¿no? Una ley de prácticas corruptas en el extranjero, nos cuenta la actual encargada de negocios. De estos casos tienen más de 700 develados, ¿no? Casos de corrupción pública, oficial, y de lavado de dinero en Estados Unidos, de funcionarios públicos en varias partes del mundo. Sí. Esta investigación que se ha hecho de delitos financieros con un equipo gigantesco de investigadores, de analistas, es que tiene una red de inteligencia, ¿no?, para la detección, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero. Lo que en Bolivia tenemos es una red de extorsión y corrupción montada hace años, no es la novedad, no es de ahora nomás, ¿no?, sino también hace bastantes años ya que estamos atravesando por esto. Y claro, esa fragilidad institucional del Estado boliviano para la lucha contra la corrupción de este calibre, sin duda es lo que más daño le hace al país. No solo este caso, obviamente, devela esa circunstancia que si tuviéramos esto, cuántos delitos de corrupción en el gobierno del MAS, en el gobierno del MNS, y cuántos gobiernos han pasado exactamente con la misma lógica. Ministerios públicos subordinados al gobierno de turno, que no tienen esa red de inteligencias, todo lo contrario.
Recordemos que este caso en particular, abocado a casos de extorsión, de soborno, que ha sido desnudado de esta manera, ¿cuántos otros casos están esperando a tener exactamente el mismo procedimiento? Habrá que, yo creo que en vez de recurrir al Ministerio Público, tendremos que mandar a Estados Unidos esta oficina de control de delitos financieros, a esta oficina de investigación que tiene este país, para que se encuentren pues varias cosas irregulares en el país de los últimos 10, 20 años, ¿no? Parece que esa es la conclusión que uno saca, porque con este Ministerio Público, y lo primero que tiene que hacer ese fiscal es renunciar a su cargo. El señor fiscal general no es la primera vez que marca este nivel de incompetencia, de subordinación además al gobierno de turno, porque sabemos quién lo puso, y las deficiencias de su labor desde que ha sido posesionado, y peor con este caso que se revela hasta torpezas de no hacer una simple traducción de una notita, todavía pues devela su grado de incompetencia. Yo creo que esto nos amerita a pensar seriamente en cómo logramos tener realmente una red de inteligencia que averigüe los casos, que establezca con una investigación seria, independiente. Es el gran sueño de todos los bolivianos, tener una oficina que no sea la que extorsione, la que se corrompa, sino sea la que nos ayude a investigar. No hay eso en el país. Y por eso la impunidad de todas las corruptelas de todos los tamaños sigue siendo una lacra en el país, que nunca se recuperan estos recursos que dan cuenta de los últimos 20 años. Si hay una labor histórica que le correspondería al Congreso hacer, es esa precisamente, a ver cómo hacemos en el país, si podemos reemplazar a la red de extorsión y corrupción por una red de inteligencia estatal, donde realmente se develen todos los casos de corruptela que lamentablemente ha tenido el país, no de ahora, sino de años, en el propio gobierno del MAS, en el propio gobierno de los neoliberales. Tenemos tanto acumulado, pero como no hay una institucionalidad desarrollada, una inteligencia independiente que nos dé garantías de investigación y que se procesen a los responsables, seguramente quedarán en la impunidad, a no ser que se los juzgue en Estados Unidos, que parece la única garantía que tenemos de que estos realmente van a ser juzgados como corresponde, y de acuerdo a lo que establece la norma norteamericana, porque además este personaje parece que tenían empresas en Estados Unidos, intereses en Estados Unidos. Por tanto, lo que va a suceder seguramente es que dependiendo de la negociación, porque en Estados Unidos lo que se puede establecer es que el señor Murillo pase de un detenido juzgado, pero también alguien que puede develar algunas cosas, ¿no? Que se negocie en ese sentido, un testigo claro, y lo pueden empezar a proteger, pero tiene que cumplir sentencia en Estados Unidos primero, ¿no? Y eso va a suceder seguramente. ¿Cuánto será eso? ¿Qué es lo que pasará? Ahí está claro, en función del comportamiento también de este reo, ¿no? Que hoy día está detenido. En función de su comportamiento, si colabora con la investigación, no colabora y con otros temas más, para pasar a ser testigo en otros temas. Pero está claro que primero tendrá que cubrir la sentencia, la sanción que le corresponde allá, y después se tendrá pues que consolidar la posible extradición para que además rinda cuentas en el país, una vez que Estados Unidos haya completado el proceso de investigación a ciudadanos norteamericanos y a este personaje Murillo, que hoy está esperando esa sentencia y que seguramente tendremos algunas novedades del aparato judicial. Pero aquí internamente tenemos que resolver las cosas internas, y creo que deberíamos partir de que desde la Asamblea se empiece a pensar en una enorme reforma en la manera como designamos, elegimos a los magistrados, elegimos al Ministerio Público, y ojalá esperar en las próximas horas y días la renuncia del fiscal general del Estado. Muy bien, ¿qué nos puede decir usted,
don Marcelo Silva, frente a este tema, tomando en cuenta además que muchos han expresado una preocupación precisamente por la forma en cómo está funcionando el sistema judicial. Se dijo que se está tocando fondo y definitivamente habría que hacer algo, aunque al parecer esto no va a ocurrir por lo menos en un buen tiempo. A ver, voy a comenzar con algo que Fabián mencionaba y decía, pareciera que hay que mandarlos a Estados Unidos y que los juzgue la justicia de Estados Unidos. Quiero recordarle a Fabián, sabes tú que soy apasionado de la historia, ha pasado en Bolivia eso. Lo ha hecho Jaime Paz, con un personaje que tenía las mismas características de Murillo, exactamente, Luis Arce Gómez, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Jaime Paz lo atrapa la policía boliviana con el sistema de inteligencia de los Estados Unidos en el Beni, ¿no? A Luis Arce Gómez, y claro, Estados Unidos lo estaba requiriendo. Estados Unidos tenía que iniciar un proceso de extradición ante la justicia boliviana. No, Jaime Paz Zamora lo pone en un avión y lo manda a Estados Unidos directamente, ¿no? Es criticado, evidentemente rompe la normativa. No, eso por supuesto no significa una apología a lo que hizo Jaime Paz, pero lo hizo porque Jaime Paz entendía en ese momento que por supuesto aquí Arce Gómez tenía todas las posibilidades de establecer criterios de salvarse, de negociar, de esto, hubiese estado con la chicana, al final no hubiese llegado. No, se lo llevó directamente a Estados Unidos y pasó algo que probablemente pase con Murillo, ¿no? Es lo que tú dices, es decir, Murillo va a tener que cumplir una sentencia en los Estados Unidos, pero hay que estar atentos porque una vez que termine esa sentencia, y a lo mismo que pasó con Arce Gómez, tendrá que venir a cumplir la sentencia aquí al país. Eso significa que el Ministerio Público y la justicia tendrán que hacer los máximos esfuerzos precisamente para él. Ahora, yo comparto con lo que ha mencionado el diputado y por supuesto Fabián, en el sentido de que aquí llama la atención el trabajo, vamos a decirlo, por ser veniales, poco prolijo del Ministerio Público y de la Justicia en este sentido. Pero además, no aprendiendo de los errores históricos. Recordemos que el proceso de solicitud de extradición a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?, por las muertes en el Alto, tropezó con el mismo problema, chapucerías del Ministerio Público, un mal petitorio, etcétera, etcétera, que al final no prosperó e hizo que este tema sea soslayado, ¿no? Y al final en el olvido. Sánchez de Lozada tal vez asuma alguna responsabilidad civil en los Estados Unidos, pero no va a asumir nunca una responsabilidad en el país, hasta incluso por razones de edad. Ya Sánchez de Lozada debe estar pasado los 90 años, por lo tanto es muy difícil que pague algún tipo de responsabilidad acá. Pero claro, esta vez la justicia se tropezó con alguien que está escaldado con esto, que es el canciller, que es Rogelio Maita, quien precisamente ha sido un abogado que ha sido víctima de estas chapucerías de la justicia. Y yo creo que el tema que observa Maita, nuestro canciller, es todavía mucho más profundo. No solamente se debe al tema de la traducción en inglés. No nos olvidemos que parte de la asesoría de la Cancillería y medios de comunicación ha revelado otros temas. Por ejemplo, el tema, y Maita lo dice, no hay criterios convincentes. O sea, para que la justicia norteamericana pueda dar paso al tema de extradición, hay que ser muy convincente, ¿no? Si lo dice el canciller, que además es una persona que ha estado escaldada en estos temas, es porque evidentemente los argumentos no han debido ser lo suficientemente solventes ni duros como para que eso suceda. Primer elemento. Y el segundo elemento, aparentemente una contradicción que podría convertirse en un elemento absolutamente distorsionador y además procedimental de diferente forma. Creo que el fiscal pedía aprehensión y extradición para fines de extradición, para fines de extradición, y la jueza solamente había solicitado extradición, ¿no?
Y claro, eso puede llevar también a un tema de diferentes procedimientos, lo sabe muy bien el diputado Jáuregui. Entonces, claro, no estamos hablando solamente ante un elemento de poca prolijidad que es, si ustedes quieren, epidérmica, que no es que solo no se ha traducido al inglés, sino que a mí me parece que ahí realmente el ojo clínico que debe tener el canciller ante la experiencia que ha tenido, ha dicho, señores, a ver, rehagan esto y vayan allá. Y me parece muy bien que la Asamblea Legislativa pueda hacer el seguimiento y en algún momento, por supuesto, establecer criterios. Volvemos al tema de la Asamblea Legislativa. En sus manos está, por supuesto, la designación de autoridades, ¿no? Y ese también debe ser un punto de convergencia política que ya debería estarse trabajando, ¿no? En 2 años y medio el país debería ir a elecciones, si es que no se modifica la constitución política del Estado, de autoridades del órgano judicial. Y también la designación, por supuesto, de otras autoridades que implican la operatividad de la justicia. Simplemente lo dejo ahí como reflexión. Un elemento, antes de concluir, don Marcelo Silva, esos errores, pongámoslo entre comillas, algunos analistas, investigadores ya insinuaban, ¿serán realmente errores o habrá sido esto premeditado? Y se recordó también el episodio de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Estos procedimientos equivocados, y al final derivó precisamente que se use simplemente ese tema en el discurso, y definitivamente no se pudo lograr el tema de la extradición de Sánchez de Lozada, por ejemplo. Lo que pasa es de que evidentemente pueden haber errores que no sean errores, habrá que ver eso, no somos la instancia para vertir una opinión al respecto. Pero reitero, políticamente el país ya ha vivido algo, ¿no? Es decir, señores, la justicia boliviana, los procedimientos, los actores, y estamos hablando de hace 30 años, Fabián, diputado Jáuregui, o sea, no, el problema de la justicia sí que es un problema bastante recurrente de hace tiempo, y no solo es patrimonio de un régimen específico, ¿no? Estamos hablando que Jaime Paz dijo, señores, la justicia boliviana no puede con esto, así que mejor lo mandamos a Arce Gómez a Estados Unidos y que lo juzguen ahí, ¿no? Evidentemente esto no es una apología, insisto, a que se violen o se transgredan los procedimientos. Y cuando se le preguntó a Jaime Paz por qué hizo eso, Jaime Paz dijo, es una decisión política del presidente del Estado, ¿no? En función, por supuesto, a temas que estuvieron relacionados a también, ¿verdad? La desaparición, el asesinato de, por ejemplo, los héroes de la calle Harrington, etcétera, etcétera. Quería justicia. Quería justicia, ¿no? Y si quería justicia, bueno, José Luis, usted lo resume mejor. Y si quería justicia, ¿no? Pues había que mandarlo a Estados Unidos, a Luis Arce Gómez, ¿no? Y reitero, un personaje que sí, era muy similar a las características de Murillo. Ahora, esto más allá de ser una anécdota histórica o llamarnos a la sonrisa, debería llamarnos a la preocupación, ¿no? Es decir, una figura política con tanto training como Jaime Paz Zamora entendía que hacer justicia en Bolivia es realmente una tarea casi imposible. Muy bien, si tienen algunos detalles, algunas puntualizaciones brevemente sobre este tema, por favor, para ingresar finalmente al último punto de diálogo en Panamericana. Diputado Jáuregui, si tiene algunas puntualizaciones sobre este segundo tema para cerrar. Bueno, lastimosamente, ya creo que todos ya si tuviéramos la posibilidad de tener un representante en el Ministerio Público, seguramente tendríamos otro tipo de explicaciones, pero es lo que nosotros estamos viendo, y esto es como en el cacho, lo que se ve se anota, y lo que vamos a notar es esa falta de celeridad en algunos procesos investigativos, ¿no? Es decir, hace usted revisión de los informativos y de los antecedentes que tenemos, y bueno, no tuvieron la posibilidad siquiera de tenerlo sentado al señor Murillo en una declaración informativa siquiera, ¿no? Porque en realidad al día siguiente que nos posesionamos, el 8 de noviembre, que el señor Murillo estaba de vuelo a Miami, ¿no? En ese sentido, no debemos simplemente focalizar el centro de la atención de la comisión del delito en una persona, y este yo creo que debe ser el mensaje mayor. En realidad la persecución del delito se inició incluso antes de que se concluya el proceso de contratación de la adquisición de los gases lacrimógenos. Ahora, lo que nosotros tenemos como responsabilidad, independientemente de que exista, seguramente en este mes, el siguiente mes, la preocupación mayor va a ser el tema sanitario por las
complejidades que tenemos en el tema de provisión de oxígeno, medicamentos, estamos de acuerdo. Pero un proceso investigativo demora muchos más meses y tendremos que a partir de estos ser también rigurosos y fiscalizar a través de la Asamblea Legislativa también los actos que viene desarrollando el Ministerio Público para garantizar que todos los que han estado involucrados en la comisión de este delito tengan que estar sentados en el banquillo de acusados. Porque es delincuencial la manera como han actuado en la aprobación de decretos, por ejemplo. Doctor Silva, Fabián, el 3 de diciembre de la gestión 2020 ya estaban aprobando decretos para consumar el delito, el decreto 4090. El 12 de diciembre perfeccionaban de la gestión 2019, perdón, ya perfeccionaban, ¿no?, las modalidades, recomendando y encargando al Ministerio de Defensa, excepcionalmente puede adquirir para el Ministerio de Gobierno sus gases lacrimógenos. Y el 28 de febrero, a través de otro decreto, el 4168, ya encargaban incluso al Tesoro General de la Nación que excepcionalmente transfiera 40 millones de bolivianos y excepcionalmente lo comprado por el Ministerio de Defensa pueda ser transferido al Ministerio de Gobierno. Administrativamente, esa es una irracionalidad. Y acá no puede alegar la presidenta, no tenía conocimiento. El artículo 108 señala con mucha precisión: deber de todos los bolivianos, conocer la ley y la Constitución. Es el primer numeral del artículo 108 de la Constitución. El 172 de la Constitución Política del Estado, con relación a las funciones de la presidenta: dirigir la administración pública y coordinar la acción de sus ministros de Estado. Bajo estos criterios, fácilmente se puede preparar otra proposición acusatoria para un inicio de juicio de responsabilidades. Y rescatando las aseveraciones del ciudadano Mesa, tenemos la posibilidad de fácilmente arribar a acuerdos en esta instancia deliberativa, la Asamblea Legislativa, sin puños, sin jalones, llegar a acuerdos para poder iniciar juicios de responsabilidades sobre actos administrativos que no están vinculados a la narrativa, como ellos señalan, de golpe de Estado o fraude. Simplemente. Muy bien, don Fabián Jaksic. A ver, yo no sé si el enfoque está en la firma de los decretos, porque eso me huele a cacería de brujas. Pues claro, todos los que han firmado los decretos son los culpables y habrá que procesarlos. Y eso es muy complicado. Claro, los últimos 10 años, 15 años, ¿cuántos decretos habrá firmado el presidente Evo Morales con sus colaboradores? A todos habrá que procesarlos, ¿no? Eso puede ser un poquito complicado. Yo creo que aquí lo que nos debe llamar la atención en el caso de la compra de estos gases y demás, es que se han involucrado 4 entidades del Ejecutivo, y eso es lo complicado, lo grave, cómo el sistema no detecta nada en ninguna de estas entidades. Primero el Ministerio de Gobierno, que sin duda ahí se ha maquinado todo. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Banco Central. Ninguna de estas entidades tiene ningún mecanismo de control, ni de pregunta, ni de nada. Todos operan y punto. Esto es lo complicado. Y aquí habrá que establecer, claro, en este caso y en muchos más en el país, ¿no? Todo lo que hemos visto los últimos 15 años. Salidas de dinero del Banco Central como si fuera tu tienda, ¿no? Tenemos que establecer estos mecanismos de falta de control, y hay la ausencia absoluta de la Contraloría General del Estado. Aquí el gran, ¿no? es el que brilla por la ausencia. Otra institución onerosa la tenemos como Estado para este tipo de cosas, ¿no? Que tiene que estar también en una profunda reforma también, porque carecemos de un control gubernamental, cuando además se involucran, como estamos viendo, 4 entidades del Ejecutivo. En esto no están funcionando los mecanismos de control gubernamental para establecer además con precisión las responsabilidades. Para finalizar, don Marcelo Silva. Sí, coincido en algo con el diputado Jáuregui, indudablemente bajo las declaraciones políticas de Carlos Mesa, este juicio de responsables, por supuesto, si hay proposición acusatoria previamente, hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Que no es un trabajo rápido y así nomás, habrá que ver cómo se trabaja en la proposición acusatoria. Este juicio de responsabilidades debía ser viable.
Y me parece central y me parece importante en el ámbito de poder esclarecer. Hay algo, Fabián, ya hay experiencia de juicios de responsabilidades en el país, y lamentablemente lo que dice el diputado Jáuregui es correcto. Es decir, quienes firman los decretos que dan paso, por supuesto, a actos irregulares, tienen que entrar al juicio de responsabilidades. En el juicio se establecerá cuál es el grado de participación y cuál es el grado de responsabilidad que existe. Quiero recordarte que en varios casos hemos tenido donde ministros de manera distinta han recibido sentencias de 10, 12 años, alguno 2, alguno ha salido incluso sobreseído en el tema, porque claro, ahí hay un tema de responsabilidad que es distinta, me imagino, el gabinete, pero eso corresponde, por supuesto, a la investigación misma y al desarrollo del juicio. Pero lo importante es de que se pueda abrir ese cerrojo y poder iniciar el juicio de responsabilidades, donde se pueda ver evidentemente cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los ministros y por supuesto de la presidenta del Estado en ese momento. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva. Rápidamente, amigos de todo el país y también a nuestros invitados, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con la situación sanitaria. ¿Qué es lo que pasa con las decisiones, con las acciones que se están desarrollando en esa lucha en contra del COVID-19? Hay datos que son muy preocupantes, que van proporcionándose de manera cotidiana de parte del Ministerio de Salud sobre los casos nuevos, el nivel de la letalidad, casos recuperados, acumulados, es decir, y también se habla del proceso de vacunación con la falta de los inmunizantes. Al parecer habrá que esperar, se dijo, hasta el 23, un poco más del 23, en el que va a llegar un lote importante también de vacunas. Todo este tema que tiene que ver precisamente con lo que le interesa al país. Por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables invitados puedan hacer uso de la palabra entre 7 u 8 minutos por participación para hacer referencia a este punto. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Bien, en realidad es probablemente el tema que más le está preocupando a la ciudadanía en este momento, ¿no? El tema sanitario, el tema de qué se está haciendo desde las distintas instancias de gobierno con relación a poder garantizar que los bolivianos y las bolivianas podamos contar con oxígeno, podamos contar con medicamentos y podamos tener la posibilidad de desarrollar una lucha efectiva en contra de esta pandemia. Y en todo caso, nosotros hacemos una serie de apreciaciones con relación a lo que se ha venido desarrollando en estos casi 6 meses, 7 meses ya que van a ser de gestión, y no podemos dejar de referirnos a los antecedentes previos, cómo nos dejaron. Lastimosamente tenemos que hacer una evaluación cómo nos dejaron y cómo transitamos la primera ola del COVID, ¿no? Y le comento, una vez que nosotros fuimos posicionados como diputados, requerimos la información para saber si a la fecha, les refiero al 8 de noviembre, días adelante de la gestión 2020, qué avances ya se había tenido o qué antecedentes de avances de gestión ya se había tenido por parte del gobierno previo al nuestro. En ese sentido, que la información realmente ha sido penosa de que no se había iniciado ningún tipo de trámite administrativo, diplomático, de ninguna índole para poder contar siquiera con pruebas para tener el diagnóstico de COVID. Rápidamente, en ese sentido, el presidente instruyó a su gabinete ministerial para que se puedan adelantar las gestiones. En ese sentido es que en los primeros días del mes de enero de esta gestión ya conocimos los acuerdos a los cuales se habían arribado para poder ya adquirir más de 2.2 millones de pruebas antígeno nasales, la posibilidad de ya iniciar los acuerdos para poder adquirir las vacunas correspondientes. Y obviamente el escenario internacional es altamente complejo en el sentido que todos los países a la fecha están buscando vacunas, están buscando pruebas, están buscando medicamentos.
Y bajo ese criterio es que tuvimos la grata noticia de que ya se habían suscrito contratos para garantizar por lo menos la provisión de más de 15 millones de vacunas. Y el día de hoy probablemente no somos el primer país en el globo terráqueo que está desarrollando estos procesos de inmunización masiva, pero tampoco estamos en los últimos lugares, porque en realidad esta competencia que existe, entre comillas, a nivel internacional para ver qué estado tiene la posibilidad de poder contar con vacunas es realmente una competencia, un escenario en el cual se está pues denotando qué calidad de estado eres en realidad, porque existen estados que no tienen a la fecha siquiera la posibilidad de poder adquirir sus propias vacunas y están apelando al mecanismo COVAX para poder ser objeto de donación de vacunas, y esta no es la condición del Estado boliviano. El Estado boliviano tiene la posibilidad de adquirir sus vacunas e incluso la estrategia del órgano ejecutivo de poder suscribir contratos con distintos laboratorios de producción de vacunas ha sido saludado, ha sido resaltado por la OMS en la semana anterior. Y bajo ese criterio nosotros consideramos que se viene haciendo los esfuerzos por parte del órgano ejecutivo. Se había señalado en algún momento que no se garantizaba el arribo de más vacunas, y el presidente ya ha señalado que esta semana llega una pequeña cantidad, no es muy grande, pero los siguientes días ya van a ir arribando alrededor de 1.1 millones de vacunas, pruebas antígeno nasales, pruebas PCR, para también seguir bajo la línea que señaló en su momento el presidente Luis Arce Catacora: inmunización masiva, detección masiva y coordinación entre instancias de gobierno. Y pareciera que en esto estamos teniendo un problemita. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación quejas, por ejemplo, de algún alcalde de alguna ciudad capital, en el sentido de que la normativa no permitiría que el sector público pueda importar vacunas, y que se estuviera colocando una serie de impedimentos, óbices, procedimentales, que estuvieran haciendo que esto no se estuviera, o con estas actitudes administrativas se estuviera impidiendo que las gobernaciones o alcaldías puedan hacer la importación de vacunas. Y en su momento también nuestro ministro de Salud ya ha señalado que no, a la fecha, por ejemplo, y esto es lo penoso, ¿no? Y sale un medio de comunicación, dice el ministro de Salud: ni alcaldes ni gobernadores presentaron solicitud para la compra de vacunas. En otras palabras, pareciera que existen autoridades subnacionales que están pretendiendo instrumentalizar esta lucha contra el COVID con fines políticos, y hacen aseveraciones que no están apegadas a la verdad jurídica, la verdad normativa. Señalan que no se habría hecho nada y acá voy a rescatar la observación que hacía Fabián en el primer punto. Desde la Asamblea debían estar construyendo leyes que permitan hacer una lucha efectiva. En su momento nosotros ya aprobamos una ley de emergencia sanitaria que incorpora una serie de mecanismos que permiten a las instituciones públicas poder desarrollar estas actividades de importación, incluso de medicamentos. Y es lo que no se ha socializado en su momento. Por ejemplo, aquí me he traído una parte de la ley de emergencia sanitaria: medidas de contrataciones, desde el 27 hasta el artículo 33 de la ley de emergencia sanitaria. Son una serie de mecanismos que permiten a las instituciones públicas la posibilidad de importación con incluso algún tipo de beneficios vinculados a las liberaciones de impuestos al tema de importaciones, y habla de una serie de mecanismos que fácilmente podrían ayudar a poder desarrollar una lucha efectiva por parte de las distintas instituciones públicas, entidades públicas. ¿Incluye las vacunas? El artículo, por ejemplo, José Luis, contratación de bienes y servicios, artículo 27, realizada la declaración de emergencia sanitaria, estamos en esta condición, conforme a las previsiones de la presente ley y su reglamento, las entidades podrán realizar contrataciones directas de bienes, obras y servicios, los cuales deberán estar orientados a la prevención y atención inmediata y oportuna de la población afectada. Y vamos al artículo 33 de la ley de emergencia sanitaria, que la trabajó esta asamblea legislativa que días atrás mostró una vergonzosa cara, ¿no? Artículo 33. La importación de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos reactivos, equipos médicos necesarios para la prevención y contención de la emergencia sanitaria efectuada por el sector público durante el periodo de declaratoria de emergencia sanitaria nacional estarán exentas de pagos
de tributos aduaneros. En otras palabras, acá nos habla de el sector público, y el sector público no solo es el gobierno, el órgano ejecutivo, son gobernaciones, son alcaldías. Bajo este criterio, bajo esta ley, que lejos de ser detenida, quejada, ser opuesta, resistida en su momento, deberían de haberse sentado ya para diseñar de una vez la reglamentación para que de una vez esto se ponga en marcha. Lastimosamente, esperemos que no sea este el caso. Lastimosamente pareciera que hay algunos actores políticos subnacionales todavía que están pretendiendo, instrumentalizar este tema COVID con intereses políticos. Esperemos que no esté sucediendo. Muy bien. ¿Qué dice frente a este último punto del programa don Fabián Jaksic? Bueno, este es un tema como el de la justicia recurrente que no data de hoy día. Es decir, el sistema de salud está en crisis, no de hoy día, sino de hace 20 años, de hace 30 años, porque no se han hecho inversiones, no se han hecho políticas en materia de salud, cuando podíamos haberlas hecho, ¿no? Quién sabe, privilegiando menos canchitas y más hospitales, más equipamientos, no sé. Está claro que lo que hemos hecho como país, al menos los últimos 20, 30 años, hoy día lo estamos sufriendo con carencias de este sistema. El SUS no termina de arrancar por esa situación, porque tenemos un sistema de salud bastante disminuido. Y claro, esta pandemia horrorosa está provocando daños brutales no solamente a la economía de las familias, sino a temas tan criminales como el hecho de que medicamentos que ya están escaseando, que están sufriendo un nivel de especulación, pero criminal. Hablo del Remdesivir. El último dato que tenemos costaba 900 bolivianos en su momento, que ya era carísimo. Hoy día está superando los 5.000 bolivianos cada ampolla. Algunos dicen que inclusive conseguían en 20.000. Un medicamento para terapia intensiva, para momentos de crisis, que no está disponible. Es decir, hay una indefensión ciudadana para adquirir medicamentos de esta naturaleza. Hemos llegado al extremo de una falta de oxígeno. Esto es lo que nos tiene que preocupar a todos. Y esto tiene que ver con previsiones en materia de políticas públicas. Nadie ha previsionado que teníamos semejante demanda. Cierto, esta crisis ha ahondado estas carencias sin duda, pero muestran nuestras falencias que tenemos que corregirlas a la brevedad posible. No podemos esperar a que los pacientes se mueran porque no hay oxígeno, y eso ya es el extremo de la situación famélica en la que está el sistema. Además de falta de personal médico, de infraestructura, de equipamiento. Lamentablemente, el enfrentar la pandemia desde el 10 de marzo, que ha sido el primer caso, hoy día estamos superando ya casi los 4.000 casos diarios, 70 muertos por día. Eso ya nos debe a todos alarmar de una manera puntual, y vemos todavía erráticas actitudes, unos que no quieren hacer ningún tipo de esfuerzo de confinamientos ni nada, porque eso lo ha debido hacer la Yanine, ¿no? Ese complejo de que el gobierno anterior lo hizo y mejor no hacemos nada de lo que se hizo antes. Sin embargo, vemos que regiones se han visto obligadas a hacer confinamientos, no hay de otra. Está en Cochabamba, está en Santa Cruz, está en Oruro, en Sucre. Confinamientos distintos, no necesariamente ir al confinamiento radical, que nadie ya espera que se repitan, porque ha causado muchos efectos. No es la solución sin duda, pero está claro que tenemos que combinar. Lo que me preocupa es que dejemos toda esta estrategia de lucha contra el COVID una vez más solamente con el tema de vacunas, y eso puede ser muy delicado, porque eso es muy irreal que esta lucha sea exitosa, que todos tenemos que trabajar para que sea así. Si tomamos en cuenta a hoy día, sábado, estaríamos bordeando más o menos 500.000 de personas que han sido ya completada su inmunización, es decir, con 2 dosis, cuando esto sea necesario. Eso significa el 7% de la población que necesita ser inmunizada. Una cantidad mayor, por supuesto, es los que han recibido ya una primera dosis, que bien que se lo haya hecho. Estamos hablando de más de 1 millón
y pico de personas que han recibido la primera dosis, que todavía está muy alejado los ritmos. Esta inmunización masiva no está dando resultados. En algún caso, por una extraña resistencia también ciudadana, que es cierto, ¿no? Vemos contradicciones, un sistema medio desorganizado. Hay días en que la gente hace cola a las 3 de la mañana, pero a los 2 días hay gente que llega y está vacío, ¿no? Algo está fallando en este sistema masivo de vacunación, que es fundamental hacerlo realmente masivo, pero no es la única situación. Hoy hay una saturación de las UTIs, las unidades de terapia intensiva, están ya todas colapsadas. Es un momento muy delicado. Por tanto, amerita que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, definitivamente se pongan a trabajar cada uno en su territorio, porque hay que hacer un tratamiento distinto. Una cosa es en La Paz, otra cosa será en el Alto, otra cosa será en Sucre, pero definitivamente tenemos que combinar esfuerzos. Si esta ola, esta tercera famosa ola, que todavía estamos en creciendo, no estamos ni llegando a la meseta todavía, requerirá políticas combinadas de restricciones, restringir la movilidad, restringir las concentraciones, evitar los ambientes cerrados, donde haya mucha gente. Sí, tenemos que ser mucho más exigentes en algunas políticas combinadas de restricciones cuando estamos en un momento muy riesgoso, de elevada, y no digo que vayamos a la cuestión rígida, al confinamiento rígido, ni mucho menos, pero está claro que tenemos que combinar las cosas y, por supuesto, ser mucho más exigentes en el cuidado de medidas de bioseguridad de la gente, el uso del barbijo, evitar las aglomeraciones. El tema del transporte público es preocupante, por supuesto. Hay que hacer acciones mucho más puntuales, no solamente concentrarse en el tema de las vacunas, por eso va a tardar. Y no va a tardar porque sea muela o vana voluntad del actual gobierno, ni mucho menos, pero está claro que tenemos dificultades ahí. Va a tardar, así como está el ritmo de esa vacunación masiva, va a demorar todavía un buen tiempo, y por ahí en algún momento va a ser mucho más complicado, porque en todo el mundo está detrás de las vacunas. Entonces, no deberíamos concentrar solamente en eso, que es importantísimo, sí. Ojalá que podamos mejorar la masificación de las vacunas. Tenemos que tener posibilidades de auxiliar a la gente, de orientar mejor a la gente para que no llegue a situaciones críticas. Tenemos que, de alguna manera, alivianar la carga que hay sobre el sistema de salud. Esto es lo que hoy día deberíamos preocuparnos, hacer mayor acción preventiva, porque la situación es muy crítica. Es fácil decirlo de alguien que está en la calle o ha sido vacunado, qué sé yo, pero la gente que está en los hospitales, los médicos que están soportando la presión de que les llegue más gente, definitivamente ya el colapso del sistema es muy grave. La gente está llegando a morirse a los hospitales porque no hay dónde acobijarlos. Lo hemos visto, esta triste historia del policía en Tarija, que a mí me ha llenado realmente de bronca personal, porque esta enfermedad nos está llevando a ser aislados, a ser abandonados, porque ya no hay condiciones en el sistema de salud. Lo único que nos queda es mejorar los niveles de prevención, y ahí los gobiernos tienen que tener responsabilidades fundamentales en orientar mejor a la gente, orientar mejor en qué podemos tratarnos en las casas, en nuestras casas, para evitar, si estamos positivos, cómo podemos disminuir esta carga viral para no estar llegando al hospital, porque eso definitivamente ya no garantiza que te puedas curar, porque hay una sobresaturación ya del sistema de salud. Muy bien, para finalizar este tema y el programa, don Marcelo Silva. Gracias, José Luis. Es cierto, ¿no? La pandemia ha denotado un problema estructural al cual esperamos que después de la pandemia, y lo digo después entre comillas, le pongamos atención todos los bolivianos, como es el tema de salud, que es un problema estructural en el país, ¿no? No es que esta pandemia no ha golpeado a los sistemas más poderosos de salud del mundo, lo ha hecho, ¿no? Pero ha reflejado también la pobreza estructural que tenemos en el ámbito de salud, no solamente en infraestructura, insumos, la dotación de personal médico, etcétera,
sino también en el ámbito de cuestiones que deberían haber sido previstas y que podían incluso ser superadas en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Lamentablemente eso ha quedado así, y esperemos que esto, que en este momento es lo urgente, que es tratar de echarle agua a este incendio, no deje de hacernos pensar en lo importante que es un tema estructural, ¿no? ¿Qué hacemos con el sistema de salud en Bolivia, ¿no? Ese es un elemento central. Pero ahora, volviendo al tema de la coronavirus, lo hemos dicho acá varias veces, José Luis, nos ha tocado debatirlo. Creo que hay un momento de lucidez muy claro del gobierno. Y ese momento de lucidez clarísimo es el proceso de inmunización, ¿no? El apuntar como objetivo central al proceso de inmunización es atacar el problema de forma estructural. Más allá de lo que se dice o no se dice, es bueno echarle un vistazo al mundo en este momento y ver, por ejemplo, Estados Unidos el 15 de junio, en pocos días más, quitará la mayoría de las restricciones, o todos los estados quitarán la mayoría de las restricciones en función de un proceso de inmunización que no ha terminado todavía en su población, pero que ha sido en los parámetros del gobierno norteamericano al menos lo mínimo esperado, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay los mismos problemas que gente que no quiere vacunarse, que no le interesa vacunarse, se ofertan rifas, sándwich, venga por favor, sistema de Uber gratuito, lo vamos a llevar, lo vamos a volver a retornar a su hogar. Persona que llega a los Estados Unidos inmediatamente es inoculada, no le preguntan, bueno, le preguntan si quiere, pero tiene la facilidad de ser inoculada, es decir, claro, ¿no? Canadá está en el mismo proceso. Canadá probablemente esté ya muy cerca a un retorno de la normalidad. Eso significa que la gente puede andar en la calle sin barbijos, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando en muchos países europeos, ¿no? Donde las restricciones empiezan a caer. ¿Por qué menciono esto? No es para torturar a la gente, sino para mostrarle que hay una luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel es el proceso de inoculación y por supuesto de inmunización a raíz de la vacuna. Creo que en eso el gobierno ha tenido una lucidez y una actuación, yo diría, bastante efectiva y rápida en el ámbito de un mercado que estaba peleándose por el ámbito de las vacunas. Por lo tanto, eso siempre hay que resaltarlo, lo que es del César es del César, es decir, es una acción altamente positiva y efectiva. Lo que a mí me preocupa es de que a veces, cuando estamos a punto de meter el gol, la desviamos, ¿no? Es decir, está bien, se ha hecho el esfuerzo, se tiene claro el objetivo, pero creo que es muy importante establecer que la política, especialmente comunicacional, no ha sido la adecuada en el ámbito gubernamental, ¿no? Creo que es muy importante incidir, y hay modelos en otras partes, ¿no?, de concientizar al ciudadano de la importancia de lo que significa la vacuna. Más allá de ponerle énfasis a ir a recibir la vacuna y sacar foto a la recepción de la vacuna en el aeropuerto y gastar recursos estatales mostrando la imagen de las autoridades que van y las reciben, es muy importante un proceso de comunicación eficaz y real en el ámbito, ¿no?, de ello. Pienso que es que todavía el rumor de que la vacuna trae esto, trae el otro, que si te vacunas puede pasar esto, que ver, está vigente, y esto que ha sido tan lúcido, una acción tan lúcida del gobierno, se ve diluida, ¿no?, porque las autoridades gubernamentales, y ahí era la reflexión precisamente del tema de agenda, parece que hubiese otros temas más importantes para la agenda gubernamental y la gente, ¿no? Hemos visto cómo en este tiempo las autoridades, gran parte de las autoridades gubernamentales, han paseado por medios de comunicación tratando de explicarnos argumentos sobre lo que sucedió en el noviembrismo, etcétera, etcétera, pero yo hubiese querido ver ese mismo fervor y esa misma pasión para explicarnos los beneficios de la vacuna y entrar a un proceso de política comunicacional que sea disuasiva para que la mayoría de los ciudadanos en el país se vacunen, ¿no? Entonces, pienso que ahí falta un poco de estrategia.
A esto, sumada por supuesto una falta de coordinación con los gobiernos subnacionales, a los cuales por supuesto habrá que ver, ¿no? Para bailar se necesitan dos, ¿no? Y evidentemente habrá que ver quiénes quieren coordinar y quiénes no quieren coordinar. Pero yo creo que este es el elemento central. Yo me vuelvo un defensor acérrimo del tema de las vacunas, porque las vacunas son la muestra clara, empírica, ¿no? De que se puede darle una pausa a la enfermedad, se puede llegar a visorar un horizonte de desescalada, de volver a una normalidad o una casi total normalidad, y eso es en tanto y en cuanto puedas tener éxito en los procesos de vacunación. Y yo creo que ahí la tarea y la agenda, insisto, gubernamental, discursiva gubernamental, comunicacional gubernamental, debería estar concentrada. Se deberían hacer los máximos. No es que los otros temas no tengan importancia y no puedan seguir su curso, deberían seguir. Pero yo creo que en este momento, lo que decía Fabián es correcto. Hay momentos donde hay fila, no hay fila, la gente no sabe si va a vacunar, no se va a vacunar, en Santa Cruz no hay vacunas, aquí todavía tenemos para la primera dosis, y van a llegar más. Es decir, es necesario hacer los esfuerzos para insistir en el tema de la vacunación. Muy bien. Amigos, de esta forma llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, del diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, también a don Fabián Jaksic como exdiputado nacional, y la participación del politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.